Cae la noche sobre Angarsk, Siberia, Rusia, trayendo consigo un frío que corta la piel y mantos de nieve blanca. Pero ese frío que hiela los huesos no es tan aterrador como el horror que acecha en la oscuridad, un fantasma que ha atormentado a esta ciudad durante casi 2 décadas. Hoy seguiremos los pasos de uno de los asesinos en serie más misteriosos de la historia moderna, un ex policía que convirtió la noche en un escenario para sus crímenes increíbles. Mikhail Popkov, también conocido por el apodo de El Hombre Lobo de Angarsk. Era un hombre común, un ciudadano modelo, un esposo y un padre que no parecía tener nada sospechoso. En su día fue un oficial de policía que vestía el uniforme que protegía el orden, pero en lo más profundo de su ser se escondía una persona con una psique terriblemente compleja y desviada. Popkov, nacido en 1964 en Angarsk, Siberia, tenía la apariencia de un hombre honesto. Estaba casado y tenía una hija. A los ojos de sus vecinos y colegas, Popkov era una persona de confianza. A menudo ayudaba a la gente, siempre se mostraba cortés y era un hombre de familia. En la comisaría era conocido como un oficial diligente que, aunque no sobresaliente, siempre cumplía con sus deberes. Nadie, ni siquiera aquellos que trabajaban con él a diario, podría haber imaginado al monstruo que se escondía detrás de esa fachada perfecta. Su vida familiar parecía pacífica, sin signos de anormalidad. Pero detrás de esa fachada había un alma con rincones ocultos, afectada por tormentos internos y pensamientos desviados. Entonces, ¿qué convirtió a un oficial de policía en un perpetrador del miedo? Según el testimonio posterior de Popkov, un suceso se convirtió en la gota que colmó el vaso. Sospechó de la infidelidad de su esposa tras encontrar 2 condones en su casa. Aunque su esposa le explicó que una amiga los había dejado allí, la sospecha y los celos plantaron una semilla venenosa de odio en la mente de Popkov. Las discusiones y la ruptura de su matrimonio pueden haber sido algunos de los factores que impactaron fuertemente en su psique. Comenzó a albergar pensamientos negativos hacia las mujeres, especialmente hacia aquellas que consideraba que tenían un estilo de vida impropio, las que bebían alcohol, salían tarde por la noche o simplemente eran seguras de sí mismas e independientes. Este juicio y estas obsesiones se convirtieron en la premisa para sus acciones posteriores. Se arrogó el derecho de juzgar y purgar a las mujeres que consideraba corruptas, viéndose a sí mismo como un limpiador para la sociedad. Desde 1993 hasta 2010, un terror sin nombre envolvió a Angarsk. Una serie de mujeres desapareció repentina y misteriosamente, y más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en condiciones espantosas, abandonados en zonas remotas. Bosques o terrenos baldíos cubiertos de nieve. Inicialmente, la policía local se enfrentó a un desafío enorme. Aunque hubo muchos casos de desapariciones y cuerpos descubiertos, vincularlos entre sí era una tarea imposible. Popkov era demasiado astuto y taimado. Su mayor ventaja era que era un oficial de policía. Conocía los procedimientos de investigación, como borrar las pruebas, qué zonas estaban escasamente patrulladas y a veces incluso participaba en las investigaciones de sus propios crímenes. Cambiaba constantemente sus métodos para acercarse a las víctimas. Usaba varios tipos de armas y trataba por todos los medios de borrar todo rastro en la escena del crimen. Esto hizo imposible que los investigadores encontraran un patrón, una firma consistente para identificar al culpable. La primera víctima registrada fue en 1993. Después de eso, periódicamente, aparecían los cuerpos de mujeres, sembrando un miedo extremo entre la gente de Angarsk. Popkov a menudo se aprovechaba de su trabajo. Durante el día era policía. Por la noche, después de que terminara su turno, conducía su coche de policía a su vehículo personal, recorriendo la ciudad, haciendo el papel de un conductor amable. Su objetivo eran las mujeres que caminaban solas, especialmente aquellas que acababan de salir de bares o fiestas y parecían estar ebrias. Imaginen la escena, una mujer de pie al borde de la carretera en una fría noche de invierno, intentando que la lleven a casa. De repente, un coche de policía se detiene, el oficial que está dentro sonríe y le ofrece llevarla. Era una oferta que no podía ser más fiable. Pero esa confianza se convirtió en su sentencia de muerte. Él las atraía a lugares apartados y llevaba a cabo sus actos criminales.
Utilizó muchos objetos diferentes como armas homicidas, martillos, hachas, cuchillos, cuerdas, destornilladores e incluso palas. Su brutalidad no conocía límites. Muchas víctimas no solo fueron asesinadas, sino que también fueron sometidas a actos de violación e inhumanidad antes de morir. A menudo, los cuerpos se encontraban sin ropa, tratados brutalmente, una señal del odio patológico de Popkov hacia las mujeres. Muchos cuerpos eran abandonados en lo profundo del bosque, bajo la fría nieve o cerca de carreteras poco transitadas, creando escenas del crimen dispersas que dificultaban exponencialmente el trabajo de la policía. Durante casi 2 décadas, Angarsk estuvo sumida en una atmósfera de pánico extremo. Las mujeres no se atrevían a salir a la calle por la noche, los viajes en taxi a altas horas de la noche se convirtieron en una pesadilla, y el sonido de una sirena de policía a veces las hacía estremecerse, no por una sensación de seguridad, sino por un miedo vago, una premonición de que el culpable podría estar muy cerca, incluso entre los protectores de la ley. En 2015, Mikhail Popkov fue sentenciado a cadena perpetua por 22 asesinatos. Pero la historia no terminó muy sofisticado que sea un crimen. Continuó al final será más crímenes. Aparentemente, el punto de inflexión en el caso llegó con el avance de la ciencia forense y para seguir siendo el centro de análisis de ADN y la implacable persistencia de los investigadores. En la década de 2010, se formó un nuevo equipo de investigación, decidido a reabrir todos los casos. Recogieron de nuevo muestras biológicas, como sangre, semen, fibras de cabello, de las escenas de docenas de casos sin resolver, incluidos los que habían ocurrido mucho antes. Con tecnología forense más moderna, las analizaron y descubrieron una conexión asombrosa. Muchas muestras de ADN diferentes de diversas escenas pertenecían al mismo individuo. Este fue un gran avance, que ayudó a la policía a confirmar la existencia de un único asesino en serie y a acotar el alcance de la investigación. Otra pista extremadamente importante apareció en un caso. Cerca de un cuerpo, la policía encontró huellas de neumáticos de un Lada Niva, un modelo de coche muy común en Rusia. Sin embargo, esta huella de neumático tenía una característica muy distintiva, aparentemente por el desgaste o por tener un corte atípico. Basándose en esta pista, los investigadores llevaron a cabo una búsqueda a gran escala sin precedentes. Revisaron los registros de todos los propietarios del Lada Niva en la zona de Angarsk y las regiones circundantes, una lista que comprendía a decenas de miles de personas. Al ser interrogado, Popkov se mostró espantosamente frío y no mostró señales de remordimiento ni de arrepentimiento. Confesó con calma todos sus crímenes. Tenía una memoria extraordinaria, capaz de relatar los detalles de cada caso, el nombre de la víctima, el método de ataque y el lugar donde se deshizo del cuerpo, incluso en casos de 20 años atrás. No dudó en guiar a la policía a lugares donde antes no habían podido encontrar rastros, ayudándoles a encontrar los cuerpos de más víctimas. Lo más escalofriante fue cómo justificaba sus acciones, al declarar que estaba limpiando la sociedad de gente inmoral según su propia definición distorsionada y patológica. Dijo, quería purgar la ciudad de mujeres licenciosas. Ellas mismas se pusieron en esa situación. Yo solo era un limpiador. Incluso parecía orgulloso de lo que había hecho, considerándolo una misión. Para 2018, recibió una segunda sentencia de cadena perpetua por otros 59 asesinatos y una agresión, elevando el número total de víctimas confirmadas a 81. El número real podría ser incluso mayor, convirtiéndolo en el asesino en serie con el mayor número de víctimas de la historia de Rusia y de la historia moderna. La historia de Mikhail Popkov es un escalofriante recordatorio de la presencia del mal, incluso en los lugares que menos esperamos. Un oficial de policía que debería haber protegido al público se convirtió en el depredador más temible. Este caso no es solo un capítulo oscuro en la historia judicial, sino también un estudio aterrador de los rincones ocultos de la psique humana, de cómo los traumas personales, las obsesiones y los pensamientos desviados pueden convertir a una persona en un monstruo espantoso. La lección aprendida de este caso es la necesidad de la vigilancia constante, de confiar en la propia intuición y de buscar siempre ayuda cuando sea necesario.
A veces, los secretos más espantosos se esconden en la vida cotidiana, en las personas con las que interactuamos, y la pregunta inquietante permanece. ¿Cuántos misterios más sin resolver hay, cuántos otros hombres lobo, están acechando en la oscuridad, esperando a ser descubiertos?